Cordial saludo, doctor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Sarmiento del Grupo de Física General 104-1372. En este caso vamos a sustentar el ejercicio número 5 del estudiante número 2, en el cual se nos plantea este ejercicio que dice: una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión S es igual a 34i menos 45j en metros. Sería el movimiento que tiene. A partir de la anterior información, A. Determine el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento fue de: el vector de fuerza es igual a menos 12 y menos 6j. Esto sea en newtons. Esto no nos indica que tengamos que restar, sino en este caso lo que vamos a hacer, estos son los componentes en el eje X y en el eje Y, que se representan en I y J. Entonces, para poder saber el trabajo realizado por la hormiga, se debe realizar un producto punto entre los vectores de la posición de la hormiga y el vector de la fuerza, siendo este vector de S, producto punto contra el vector F. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el vector S y el vector de la fuerza. Entonces, el vector de la ubicación y el de la fuerza. Entonces, para hacer este producto punto, lo que hacemos es que tenemos que multiplicar los términos semejantes. Entonces, is con is y j con j. Entonces, agrupamos los términos semejantes teniendo esto: 34i por menos 12j menos 12i más, el producto punto se plantea así, ya que nos da un producto escalar, no un vectorial, y menos 42j menos 6j. Esto se tiene que multiplicar también. Esto no es que tengan que restarse uno al otro. Entonces, cuando realizamos las multiplicaciones, nos va a dar que esta multiplicación nos da menos 408 más 252, que nos dio esta multiplicación. Entonces, si hacemos la suma, en este caso, de menos 408 más 252, nos va a decir que es de menos 156. Entonces, teniendo en cuenta el resultado, multiplicamos también los valores, que en este caso, como uno nos dijeron que era en newtons y el otro en metros, sabemos que newton se representa en metros sobre segundo cuadrado por metro. Entonces, newton por metro nos va a dar un joule, nos va a dar joules. Entonces, teniendo en cuenta que esto se nos indica la hormiga realizó un trabajo de menos 156 joules. Al analizar este resultado que tenemos, que al ser un trabajo con valor negativo, esto nos indica que hubo una desaceleración en el movimiento de la hormiga o una aceleración negativa, que quiere decir que de pronto la hormiga no pudo avanzar, sino que su movimiento fue en reversa. Ahora se nos pide hallar el ángulo de inclinación entre el vector de la posición y el vector de la fuerza. Entonces, para poder hallar el ángulo entre los dos vectores, debemos hacer uso de la ecuación que dice que el coseno del ángulo, que sería el coseno del ángulo que forman entre los dos vectores, es igual al producto punto de S por F, que en este caso sería el movimiento por la fuerza, sobre las magnitudes, la magnitud del vector S por la magnitud del vector F. Entonces, ya que tenemos esto, resulta parte de la ecuación, pues ya tenemos esta parte. Entonces, simplemente reemplazamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora debemos hallar también la multiplicación de las magnitudes de los vectores, y para hallar las magnitudes de cada vector debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de el vector de los componentes en X al cuadrado más el valor del vector en el componente Y, las magnitudes al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos el vector S, que nos decían que eran 34 y menos 42. Entonces, esto es el componente en X y este es el componente en Y. Lo que hacemos es tomar estas magnitudes y las elevamos al cuadrado. Sabemos que 34 elevado al cuadrado nos da 1156, menos 42 elevado al cuadrado, 1764. Sumamos estas dos, nos va a dar que es igual a 2920. Entonces, S es la magnitud del vector S es de 2920. Lo dejamos así, la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para realizar aquí la ecuación completa, porque puede darnos un valor. Al sacar la raíz cuadrada nos va a dar muchos decimales y no los vamos a tener en cuenta. Entonces, para evitar esos errores, lo dejamos así. Y en el vector F realizamos lo mismo. La raíz cuadrada del valor que tenía en X y en Y nos da 2 menos 12 elevado a la 2, 144, menos 6 elevado a la 2 es igual a 36. Realizamos la suma y dejamos la raíz cuadrada. Ahora sí, procedemos a hallarla. Con el coseno del ángulo, que es igual a menos 156 sobre 2920 por 180,
pero como deseamos es saber el ángulo, entonces ¿cómo hacemos? Para que eliminar el coseno en ambas partes de la igualdad tenemos que poner coseno a la menos 1. ¿Para qué? Porque coseno por coseno a la menos 1 se van a eliminar. Entonces acá el coseno, esto nos dice que el ángulo, acá no tenemos nada con que eliminarlo, sino solamente acá, entonces nos queda que el ángulo es igual a coseno a la menos 1 de menos 156 sobre la raíz cuadrada de 2920 por la raíz cuadrada de 180. Si hacemos este procedimiento en la calculadora nos va a decir que el ángulo es de 102,425,942 y de ahí siguen varios decimales, pero solamente tuvimos en cuenta los 6 primeros. Entonces el ángulo de inclinación entre el vector de la posición y el vector de fuerza nos va a dar que, como decíamos anteriormente, es de 102,425,942 grados. Muchas gracias.